Señor, y queremos, Señor, estar rendidos delante de tus pies, Dios. Queremos postrarnos, Señor, que nuestros corazones, Señor, se inclinen delante de ti, Señor. Queremos traer alabanza, Señor, que glorifique, Señor, tu honra y tu gloria, Dios. Te amamos, Dios. A tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. Oh, no hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. A tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. Oh, no hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y hoy aquí permaneceré a los pies de Cristo. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies.
domingo 15 de noviembre del 2020. Hay un tema maravilloso que vamos a hablar y tiene que ver con la divina persona del Espíritu Santo en ti y en mí. Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por esta palabra que compartiremos en esta hora. Padre, muchas gracias por este momento especial, por la oportunidad que tú nos brindas de poder escuchar una vez más tu palabra, de poder estar delante de ti, Señor, de poderte decir gracias por estar en nuestros corazones y que tú, Señor, estés en los corazones de todos los que escuchan esta verdad. Bendito eres tú, Dios de la gloria. Muchas gracias, Señor, por lo bueno, maravilloso, único y excelso que eres. Gracias por la bendición de participar de la misma y dejar que esta linda verdad cobre vida en cada uno de nosotros, Señor. Porque estamos en la dispensación, en la época del Espíritu Santo, quien mora en nuestros corazones, quien refleja la persona de Jesucristo, quien nos lleva a tener ese conocimiento de ti, oh Padre Celestial, por intermedio de tu Hijo Jesucristo también. Gracias por este tiempo maravilloso que nos concedes, de recibir esta verdad que construye y afianza más nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, nuestro tema de hoy, la divina persona del Espíritu Santo en ti y en mí. Encontramos aquí en la palabra que nos habla de tres personajes maravillosos, eternos, llenos de amor. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Los tres son un solo Dios, el único Dios en el cual creemos, el Shema Israel. Dice, el Shema Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y veremos hoy esa maravillosa persona del Espíritu Santo. Pero veamos cuál es la naturaleza de Dios en su esencia. Dios es espíritu. Y eso lo dice Juan 4:24. Y los que le adoran han de adorarle en espíritu y en verdad. Es necesario que lo adoremos. Él es el aire que no vemos. Él es el aliento de vida. Él es esa fuente de respiración que tenemos nosotros. Eso lo dice Juan 4:24. La naturaleza de Dios es espiritual. En Génesis 1:26 dice así la palabra del Señor. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. La expresión hagamos está refiriéndose a que ya existen los tres, aquellos son eternos. Dice la palabra que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, que Jesucristo existía antes de la fundación del mundo. Es un misterio para nosotros, los que creemos en la Trinidad. Pero a la vez sabemos que sí existen Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Padre Creador, el Cristo Redentor, el Espíritu Santo Santificador. Y cada uno de ellos tiene sus peculiaridades, sus particularidades, para demostrar que son diferentes, pero que a la vez están en uno. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿En qué? En lo moral, en lo ético, en los principios, en los valores. De esta manera entendemos que Él es persona. Y lo vamos a ver más adelante, el por qué el Espíritu Santo es persona. Pero veamos otros textos bíblicos antes de que vayamos a la personalidad del Espíritu Santo. Esa divina persona que habita en ti y que habita en mí, si tú has aceptado a Jesús como Señor y Salvador de tu vida. En Lucas capítulo 1, versículo 35, expresa así. Respondiendo el ángel le dijo, ¿a quién? A María, la mamá de Jesús. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios.
Vemos aquí cómo el Espíritu Santo engendra en el vientre de María a Jesucristo, quien se hizo carne y hueso para venir a traer salvación a la humanidad. El Espíritu Santo está en la vida de Jesucristo para operar milagros, para cambiar vidas, para transformar personas. Y lo vemos consumado o realizado esto en Lucas 4, 18 al 21. Jesús mismo leyó este pasaje y dice así: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos los que estaban en la sinagoga, en el templo, en este lugar, estaban fijos ¿en quién? En Jesús. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. ¿Y qué es lo que se ha cumplido? Que el Espíritu Santo lo guió a él para traer la palabra de Dios y ver cómo él echó fuera demonios en el poder del Espíritu Santo, cómo sanó enfermos en el poder del Espíritu Santo, cómo liberó vidas, cómo rescató personas de peligro de muerte o resucitó, porque quien da vida es el Espíritu Santo. Y dice la palabra que donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad, y Él es la vida. Jesucristo lo reconoció. Jesucristo dijo: Él está en mí. Él fue engendrado por el Espíritu Santo. Él creció con la bendición del Espíritu Santo en su vida. Él ahora opera milagros y prodigios por el poder del Espíritu Santo. Y con el poder del Espíritu Santo, Él tuvo la fuerza y la capacidad para ir a la cruz y morir con la valentía que necesitaba y encontrar en Dios esa satisfacción de que Él fue capaz de soportar todo, pero porque también tuvo una relación muy íntima con el Espíritu Santo. Recordemos que Jesucristo fue 100% hombre, 100% divino, mas en lo humano Él recurrió a Dios y buscó siempre estar con la bendición del Espíritu Santo en su vida. Los seguidores que estaban con Jesús sabían que Él iba a morir. Y de hecho Jesús murió a una edad muy joven, de 33 años. Mas Jesús, previendo de que iba a haber mucho dolor en ellos, porque se iba a ausentar y ya no los estaría acompañando para defenderlos, para enseñarlos, para protegerlos, Él les dijo: no os dejaré huérfanos. Juan 14, versículo 1, y luego pasaré al versículo 15 hasta el 18. Dice así: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará con vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Él está diciendo aquí otro consolador. Esa expresión otro no quiere decir de que es diferente, es con iguales características. Es divino también, es poderoso, es eterno. Es el ideal para que esté en la vida de ustedes. Yo he estado aquí corpóreamente y he manifestado la unción y el poder del Espíritu Santo. Eso dice Jesús. Pero cuando yo me vaya, Él va a venir a estar en cada uno de ustedes y va a vivir dentro de sus corazones. Y están ustedes por aceptarme como el Salvador del mundo, por reconocerme como el Hijo de Dios. Así que no van a estar huérfanos y van a tener un Padre que todo lo puede, que todo lo hace, que todo lo providencia. Él siempre les va a acompañar y les va a acompañar desde su corazón, allí en el asentamiento de sus emociones, allí donde están sus pensamientos, allí donde están sus sentires, allí donde están esos moveres emocionales. Ahí va a estar esa persona maravillosa del Espíritu Santo. Él, quien
El Espíritu Santo, dijo Jesús, tomará de lo mío y os lo hará saber, porque trabajan en cadena, trabajan unidos, trabajan para apoyarse en el uno al otro. Es una verdadera familia divina, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y aquí nos ilustra que una familia también debe ser así. Papá, mamá e hijos deben estar unidos, trabajar en cadena, no separarse. Son diferentes los roles, las formas, pero a la vez en esas diferencias viene a haber esa ¿qué? Unidad. Papá, mamá e hijo. Él tomará de lo mío, dijo Jesús, y os lo hará saber. Juan 16:14, Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Dios nos creó a nosotros seres tripartitos, alma, cuerpo y espíritu. El alma, voluntad, emociones e intelecto. La voluntad decide qué hacer, de bueno o malo. Y cuando decide hacer lo bueno, decidió por Cristo, decidió por Dios, decidió por el Creador, decidió obedecer la palabra. El espíritu es esa parte material colocada de parte de Dios para buscar lo sobrenatural. Al pecar el alma, la gente hace que su espíritu humano busque fetichería, brujería, adivinación, cartomancia, quiromancia, todas estas cosas de lectura de la mano, lectura de las cartas. Y a la verdad se adoran dioses ajenos, se invocan demonios. Pero cuando el Espíritu Santo viene al corazón del hombre, el hombre habiendo decidido por Cristo Jesús, ese espíritu humano se deja imbuir, zambullir, sumergir en el Espíritu Santo. Y ahora ya esta persona adora a Dios, habla la palabra del Señor, profiere lo que Dios enseña aquí, porque Él vino para traer esa vida y para traer este conocimiento y revelarlo a todas estas personas que han dicho, he aceptado a Jesús como ser Salvador o lo acepto como Señor y libertador de mi vida. Y glorificamos a Cristo por medio del Espíritu Santo. Pero déjenme decirles que también podemos glorificar al Espíritu Santo. Lo podemos adorar porque Él es Dios. Decirle que Él es maestro, que Él es intercesor, que Él es grande. Lo estaremos viendo en otra predicación, en otro mensaje, acerca de otras características que no mencionaremos hoy. Él es el que convence de pecado. Él es el que redarguye e inquieta. Ya vimos un domingo de estos que ya pasó. ¿Qué es el pecado? Lo que no es moralmente correcto. Que es permitirse cosas que son dudosas. Es poder descubrir lo malo que hay en el hombre. Pero para que sea descubierto necesitamos alguien que lo haga. ¿Y quién más que el Espíritu Santo? Aún la conciencia de los hombres, sin que tengan el Espíritu Santo, pueden decir esto es malo y esto es bueno. Pero no tienen la capacidad de tomar la decisión para decir no quiero pecar más o no quiero hacer más cosas malas. Pero el Espíritu Santo viene a convencer, a reargüir, a inquietar, a hacer que se sienta vergüenza y tristeza, para que esa tristeza los lleve al arrepentimiento, a un cambio de vida. En Juan 16:8 dice, y cuando Él venga, ¿quién es Él? El Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio, para que haya realmente equidad, equilibrio, no haya discriminación, haya una buena convivencia entre los humanos, un buen entorno familiar, una buena relación de pareja, padres e hijos, una buena sociedad. El Espíritu Santo viene como las arras. ¿Y qué son las arras? Lo que se da para asegurar algo que vamos a comprar o que va a ser nuestro. Efesios 1:13 al 14 dice, en Él, ¿quién? En el Espíritu Santo, vosotros habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Aquí podríamos decir, en Él vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. Bueno, yo dije el Espíritu Santo, pero Jesús dijo, lo que yo hablo no lo hablo por mi propia cuenta, lo hablo porque me lo da el Padre. Pero el Padre se lo daba a Él y Él lo transmitía. Y quien hablaba a través de Él, ¿quién es? El Espíritu Santo. Entonces,
Escuchemos la palabra a través de Jesucristo. Y Él envía esa promesa maravillosa de la persona que vendría a habitar en sus discípulos, en sus apóstoles. Lo que sucedió allí en el aposento alto para 120 personas, el bautismo del Espíritu Santo. Después de que Jesucristo se apareció por 40 días aquí a su gente, a más de 500 discípulos, habiendo resucitado al tercer día y dejando la tumba vacía. 40 días se presenta a sus discípulos después de resucitado, asciende al cielo y 10 días después desciende la persona maravillosa del Espíritu Santo para estar en los corazones de estos hombres y mujeres que entregaron sus vidas a Jesús. Dice que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. ¿Qué es lo que hace que nosotros seamos herederos de algo? Cuando alguien dice, esto le pertenece a esta persona, cuando yo muera. El testamento. Y no hay testamento válido si no muere el testador. Y el testador murió. Y el testador se fue al cielo. Y el testador dijo, ahora les envío el testamento, que les va a asegurar que el reino de los cielos y lo que es mío también es de ustedes. Los haré coherederos. Y el sello que estará en sus corazones es el Espíritu Santo, quien dará testimonio de que eso es así. Él es la firma de ese testamento. El Espíritu Santo nos da testimonio de que somos hijos de Dios. ¿Cuántos padres pueden decirle a sus hijos, tú no eres mi hijo? Y nos hacen dudar. Si mi papá me dijo que yo no era su hijo, me hizo dudar, ¿será que era mi papá? O que la mamá le ha dicho, es que a la verdad tú no eres hijo mío, en un momento de ira. Y nos hacen dudar. Pero acá el Espíritu Santo nos da la seguridad de que somos hijos de Dios. Romanos 8, 15 al 16. Pues no haber recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. ¿Cuál es el espíritu de esclavitud? El del pecado, el del estar sujetos a las maldades, a los delitos, a las cosas que no agradan a Dios, a lo que hace que se obstruya la paz, sino que haber recibido el espíritu de adopción. ¿Y adopción qué es? Que somos hijos ahora de Dios. Antes éramos hijos del diablo cuando hacemos las cosas malas. Ahora somos hijos de ¿quién? De Dios. Por el cual clamamos, Abba Padre, Abba Papito. Poderle decir, papá, lo más hermoso es poder expresarle al Señor que Él es mi Padre. Decirle, tú eres mi Padre, Él es mi papito. Cuando yo escuché de mi hija que comenzó a hablar y me dijo, papi, yo lloré. Lloré al escuchar que ella ha dicho, papi. Es muy hermoso saber cuando nuestros hijos nos dicen, papi, mami. Y se dice que Abba, en diminutivo, vendría a ser ¿qué? Papi, papito. ¿Y quién nos hace decir eso? El Espíritu Santo. ¿Quién le hace decir a un niño papi o mami? El saber que vive con dos seres, hombre y mujer, que lo han engendrado y le han concebido su vida y ha nacido y lo han cuidado. Y naturalmente dice mamá, papá. Ahora aquí, naturalmente, por el Espíritu Santo, decimos papi. O podemos decir mami, porque Dios no tiene sexo. Y Él también hace de mamá para los que necesitan esa linda mamá que les cuide, que los mime, que los guarde. Soy un convencido de ello. Y pienso que Dios para mí también es como una mamá. O es una mamá que cuida, que abraza, que apapucha, que bendice. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, hablando del espíritu humano que les mencioné anteriormente, de que somos hijos de Dios. Veamos sobre la personalidad del Espíritu Santo. ¿Qué es personalidad?
conjunto de rasgos y cualidades que configuran la manera de ser de una persona y la diferencian de los demás. Personalidad es la diferencia individual que distingue una persona de otra. Como tal, la personalidad nos lleva a que nos veamos ¿qué? Particulares. Es el término que describe y permite dar una explicación teórica del conjunto de peculiaridades que posee un individuo que lo caracteriza y lo diferencia de los otros. El concepto de personalidad viene de persona. La personalidad engloba muchas características de la persona. Incluye su forma de pensar, de sentir, de comunicarse, de vivir, de emocionarse y demás. La personalidad está compuesta por el carácter y el temperamento, en este caso en las personas. El Espíritu Santo sabemos que tiene él definido su carácter, su temperamento como ser perfecto. La divina persona del Espíritu Santo en ti y en mí. Veamos características de la personalidad del Espíritu Santo. Estaremos observando 7 características que presentan al Espíritu Santo como persona. Primero, esta característica tiene una mente y escudriña la mente humana. Romanos 8, 26 al 27 dice así: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. A veces no sabemos cómo pedirle a Dios. Estamos en una época de decimos, ¿cómo le pido a Dios? No sé qué hacer. Estoy confundido. Pero el Espíritu Santo te va a ayudar. Versículo 27 dice: mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Entonces vemos que Él está ahí para conocer tus pensamientos, para entenderte, para ayudarte a llevar una oración perfecta al Padre. Ora como bien crees que puedes hacerlo. Y sin embargo, dile: Señor, si yo no estoy siendo claro en lo que estoy pidiendo, dile: Espíritu Santo, por favor, ayúdame a organizar las ideas. Aconséjame cómo hablar abiertamente con Dios de una manera decorosa, respetuosa. Intercede allá ante el Padre por mí. Pero lleva el mensaje a Jesús, porque a la verdad Jesús va a decir: Padre, escucha esa oración que el Espíritu Santo trae a nosotros y yo abogo para que sea concedida a este hijo o esta hija o esta persona que está pidiendo que se le responda esta necesidad. Cuando vemos aquí acerca de que Él está ahí con nosotros, está en esa mente, está incluyendo sus sentimientos, su propósito, sus pensamientos, y tiene esos atributos para hacernos ver como personas ideales e hijos de Dios que le agrademos. En 1 Corintios 2:10 dice: pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Él te descubre secretos de Dios. En Isaías 45, 2 y 3 dice: yo iré delante de ti, quebraré puertas de bronce, cerrojos de hierro haré pedazos. Te daré los secretos muy guardados, los tesoros escondidos. Te descubriré mis verdades. ¿Y quién hace que esto sea descubierto? El Espíritu Santo, porque Él tiene mente. En primera de Corintios 2:16 dice que tenemos la mente de Cristo, y la mente de Cristo es la mente del Espíritu Santo. Así que qué bonito. Tú no te menosprecies y digas que eres un don nadie. Yo estoy aquí delante de ti compartiéndote. Tuve muchos problemas de habla, de dicción. Cuando estaba haciendo 7º grado, pasé todo el año con 10 inglés.
pero casi pierdo español porque no me entendía lo que hablaba. De pronto, aún todavía me quedan algunas secuelitas por ahí para expresar algunas palabras. Pero le doy gracias a Dios por este momento. ¿Y quién empezó este trabajo en mí para ayudarme a soltar más la lengua y a poder hacer que me entiendan lo que hablo? Mi buen Dios, con su Espíritu Santo y con su palabra. Y creo y estoy seguro que tengo la mente de Cristo. Debo dejar que se desarrolle más. La inteligencia es algo que se va dando cada día más y ascendiendo, ascendiendo, ascendiendo. Y nos vamos llenando de más sabiduría, de más bases, de más intelectualidad para glorificar a Dios. El Espíritu Santo tiene voluntad. Voluntad quiere decir la capacidad de hacer o no hacer una cosa. El Espíritu Santo es el que tiene el poder de elección o decisión. En primera de Corintios 12:11 dice: pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Él se encarga de darte a ti dones, talentos, capacidades. Y al leer todo este pasaje de 1 Corintios 12, dice que Él da profecía, lenguas, interpretación de lenguas, género de lenguas, el hacer milagros, el tener fe, el discernimiento de espíritus, palabra de ciencia, palabra de sabiduría. Qué bueno que nuestros domingos podamos conocer al respecto sobre estos dones y regalos que el Espíritu Santo nos da para que los manifestemos y que de esta manera muchos puedan ver la obra del Espíritu Santo actuando a través de cada uno de nosotros, así como fue a través de la vida de Jesucristo. En Hechos 10:38 dice lo siguiente. Hechos 10:38. Dice: como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste, o sea Jesús, anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Dios estaba con Jesucristo. ¿A través de quién? De la persona del Espíritu Santo. El Espíritu Santo le otorgó los dones, los talentos, las capacidades para hacer los milagros y prodigios que Jesucristo realizó. Y Jesús dijo: lo que yo hago, ustedes también lo pueden hacer. Porque el mismo Espíritu Santo que me asiste a mí, dijo Jesús, les asistirá a cada uno de ustedes. En Hechos 16, el Espíritu Santo ejerció su voluntad al prohibirle a Pablo predicar en Asia y direccionarlo hacia Europa. Y vemos el versículo 6 lo siguiente. Ahí encontramos la visión del varón macedonio. Y dice: y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Versículo 7. Y cuando llegaron a Misia intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se lo permitió. 8. Y pasando junto a Misia descendieron a Troas. Y 9. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Y el versículo 10. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. El Espíritu Santo direcciona. Esa fue su voluntad. Ellos tenían intención de ir a Asia, pero el Señor dijo: no, se van para otro lugar. Se van para Europa. Y van allí a este lugar de Macedonia. Él te puede direccionar a ti acerca de un negocio, de una relación sentimental, de cambio de vivienda, de estudio. Deja que Él te direccione, que Él te guíe, que Él te diga qué es lo que tú debes hacer. En Filipenses 2:13 dice que Dios es el que produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Dile: Señor Espíritu Santo, direccióname en el nombre de Jesús. ¿Qué es lo que yo debo hacer? El Espíritu Santo habla. Y estas características que estamos viendo son
de una persona: pensar, tener voluntad y comunicarse hablando. En Mateo 10:20 dice: porque no eres tú quien habla, sino que es el Espíritu de tu Padre el que habla en ti. Jesús está aquí instruyendo a sus discípulos y les informa que enfrentarían tiempos de persecución, tiempos difíciles, que serían entregados a las autoridades, que los maltratarían por causa de ser cristianos, pero que el Espíritu Santo les daría palabras y sabiduría, la cual no podrían contradecir todos los que se opongan a la fe cristiana que está en ellos. Dice: porque no son ustedes los que van a hablar, es el Espíritu de Dios que va a hablar a través de ustedes. Mire, es asombroso de mucha gente que no ha cursado estudios superiores, que no tiene mucha intelectualidad humana, que no tiene mucha sabiduría humana, pero el solo hecho de conocer la palabra de Dios, hablan de una manera tan bonita, tan especial. El predicador del siglo XVIII, Charles Spurgeon, él fue un autodidacta, un hombre que buscó a Dios y se volvió el padre de los predicadores, un hombre magistral. ¿Y quién le dio la sabiduría? ¿Quién le dio el conocimiento? La palabra de Dios, la verdad del Señor y la unción y la dirección del Espíritu Santo. Escuchaba al Espíritu Santo para saber qué era lo que él tenía que predicar, iluminado y revelado en su corazón, en su espíritu, el entendimiento de Dios. En Juan 16:13 dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os lo hará saber a los demás. Y esas cosas que habrán de venir. Es el Espíritu Santo el que da el entendimiento. Es el Espíritu Santo el que te dice qué es lo que debe hacer. En Apocalipsis, cuando el Señor le envía las cartas a los pastores de esas 7 iglesias y a las mismas iglesias, dice: oí lo que el Espíritu Santo dice. Y hay cada carta enunciando lo que iba para la iglesia de Esmirna, de Filadelfia, de Tiatira, de la Odisea y las demás. El Espíritu Santo le habló a Felipe, Hechos 8:29, y le dijo: ve al camino que desciende a Gaza y ayuda a un hombre eunuco, que quiere decir célibe, que es soltero, que es el tesorero de la reina de Candace de Etiopía, y predícale. Felipe va, le predica, este hombre se convierte y este eunuco lleva el cristianismo allí a Etiopía. El Espíritu Santo le habla a Pedro, estando él en el terrado, Hechos 10:19, en la terraza de su casa, y le dice que 3 hombres irían a buscarlo para que fuera con ellos y le predicara a un hombre piadoso llamado Cornelio. Creía en Dios, pero aún no había tenido la experiencia de recibir a Jesús como su Señor y Salvador. El Espíritu Santo le habla a personas de la iglesia para escoger a 2 hombres que fueran a llevar la palabra de Dios. Y quiero leerles textualmente, Hechos 13 del 1 al 3. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llama Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor, ministrando quiere decir sirviendo estos al Señor, y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartarme a Bernabé y a Saulo, quien es Pablo, para la obra que los he llamado. ¿Quién habló? El Espíritu Santo. Él dijo a quién debían apartar para la obra que él había llamado: a Saulo, que es el mismo Pablo, y a Bernabé. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ahora, todos los que estaban aquí en esta iglesia eran llamados por el Espíritu Santo también, y le servían a Dios desde la iglesia local y en la ciudad donde estaban. Pero estos fueron llamados para ir a otros lugares, cumplir misiones específicas en otros sitios.
llevar la palabra donde otros no habían ido hasta el momento. Entonces la iglesia oran por Pablo y por Bernabé y los comisionan en el nombre del Señor. Mas quien guió a que esto fuera de esta manera fue el Espíritu Santo. En 1 Timoteo 4:1 dice lo siguiente: el Espíritu le dice claramente que en los tiempos finales algunos querrán apartarse de la fe, prestando atención a los espíritus engañadores y las doctrinas de los demonios. Entonces, Él habla previendo para que no hagamos cosas malas, para que no escuchemos a doctrina de demonios, para que no vayamos a caer en la herejía. Por eso dice, el que tiene oído, oiga, preste atención, sensibilicémonos. Apocalipsis 2:11. Escuchemos la voz del Espíritu Santo. Hay que diferenciar estas voces. ¿Cuál es la voz de Dios? ¿Cuál es la voz del hombre? ¿Cuál es la voz de otro hombre hacia este mismo hombre? ¿Y cuál es la voz del diablo? Pero cuando tú y yo estamos en la sensibilidad del Espíritu Santo y en el conocimiento de esta palabra, estaremos muy dispuestos a saber cuál es la voz de Dios a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo enseña, Juan 14:26, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. En 1 Juan 2:27 dice, pero la unción que se está refiriendo al Espíritu Santo, que es la misma unción, que es persona, el Espíritu Santo, que vosotros recibisteis de Él, permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado. Permaneced en Él. Primera de Juan 2:27. Hay quienes han tomado este versículo para decir, yo no necesito ir a un instituto bíblico. Yo fui a un instituto bíblico y me gradué como teólogo, gracias a Dios. No necesito buscar un maestro de Biblia para que me enseñe que la misma unción. No es así. Necesitamos un instructor, necesitamos un orientador, alguien en el Señor que nos enseñe si yo desconozco la verdad de Dios. Yo tengo que tener una doctrina fundamental y hablar con el Señor. Pero no debo desmeritar los ministerios que Dios colocó en su iglesia: pastores, apóstoles, profetas, maestros y evangelistas. Y todos ellos, al estar en ese ministerio particular cada uno, por el Espíritu Santo, nos van a enseñar. Y dice que estos 5 ministerios, constituidos por Jesús, construyen y forman la iglesia del Señor. Pero quien está ahí enseñando, trabajando, haciendo la labor a través de cada uno de ellos, la persona del Espíritu Santo. Esa unción, claro, no quiere decir que tú no tengas una relación personal con Dios, pero debemos dejarnos ayudar los unos de los otros. Maldito el hombre que confía en el hombre, eso dice la Biblia, pero no está hablando de maldito el hombre que confía en un pastor, o que confía en un evangelista o en un maestro. No se hace maldito porque está confiando en alguien que está en el Señor. Si no estuviera en Dios, ahí sí nos hacemos malditos. Pero si está en Dios, somos benditos, porque Dios usa a los hombres. Esta Biblia fue escrita por hombres, pero inspirada por Dios, dirigida por Dios. Dirigida, la pluma que escribió, por el Espíritu Santo. Entonces, vemos que Él enseña, que Él instruye, que Él hace que aprendamos, que tengamos esa bendición. ¿A quién le enseñó el Espíritu Santo? A Jesús, a Felipe, a Pedro, a Pablo, a los ancianos de Antioquía, a las 7 iglesias de Asia. El Espíritu Santo testifica, da testimonio. Juan 16:14, me glorificará porque tomará de lo mío y te lo hará saber. El término glorificar significa magnificar o ensalzar la reputación de otro. En este caso, Él toma lo de Jesús y testifica de que Él se hizo hombre.
Él constata de que Él es divino. Él constata de que Jesucristo cumplió con el propósito del Padre de derramar sangre sin mancha e inmaculada. Y nos convence de que Jesucristo es real, que está a la diestra de Dios Padre, que Él transforma vidas y que a la vez el Espíritu Santo nos lleva a glorificar al Padre y al Hijo y aún a glorificarle a Él mismo. Reconocer la buena reputación del Espíritu Santo. Él es nuestro consolador. Juan 15:26. Él testifica de que Jesucristo consuela, limpia, sana, vende heridas, mas trabajan en equipo. Jesús dijo, yo no os dejaré huérfanos, enviaré a otro. Ahora Él está aquí representando a Jesucristo. Hay un término en griego que es parakletos, que significa consolador, o también se puede definir como abogado, como el que intercede, el que está ahí para defenderte, el que hace uso de la verdad para que haya justicia. Él testifica y va a hablar a favor tuyo y va a defender tu causa. El Espíritu Santo ama. Vamos en la sexta característica. Romanos 15:30 dice, el amor se atribuye al Espíritu Santo. Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. ¿Por el amor de quién? Del Espíritu Santo. Esa linda emoción, ese lindo sentimiento. Y sentimiento es una emoción con razón. Dios nos amó con lógica también, diciendo, necesitan un cambio. Si fuera por sentimiento, ni los quiero, aunque Él manifiesta su sentimiento, pero si fuera solamente por sentimiento, podría decir, ni los quiero. Pero Él dijo, yo me compadezco de ellos, determino amarlos, aunque Él manifiesta sus sentimientos a flor de piel para nosotros. Cuando estamos orando y sentimos su presencia, no siempre sentimos la presencia de Dios así con cosquilleos, con unas sensaciones muy lindas, muy ricas, pero el hecho de que siempre Él está ahí y nuestra creencia en Dios es por fe, no por sentires, ni porque tengamos que ver cosas según nosotros extraordinarias que nos convenzan. El solo hecho que Él ya haya cambiado nuestras vidas de malo para bueno, de odio para amor, de guerra para paz, de pobreza para tener cómo vivir. Todo eso son evidencias y todo esto lo debemos atribuirle a Dios, al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. ¿Y que es por causa de qué? De su amor, de su cuidado, de su bendición hacia cada uno de nosotros. En Gálatas 5:22-23 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Un domingo atrás, varios domingos atrás, se predicó sobre el antídoto contra las debilidades del carácter y el temperamento. Y hablamos sobre el fruto del Espíritu Santo. Y enmarcamos todas estas virtudes. Pero hoy reafirmamos que el Espíritu Santo es amor, ese sentimiento de cariño, que tanto lo necesitamos. Dice la Biblia que por causa de la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y necesitamos volver a ese primer amor con Dios y amar a la gente, abrazarla espiritualmente, apoyarla, ayudarla, tenderle la mano, tener un amor práctico. Por causa de la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y eso es lo que sucede, que no hay respeto de padres a hijos, de hijos a padres, la guerra entre las autoridades y los subalternos. En fin, estamos en un mundo cada vez más caótico, más complejo, más lleno de desaires, de envidias, de iras, porque carecemos de ese amor, o se carece de ese amor,
o se deja que ese amor cada día decline en vez de que crezca. Debemos avanzar y dejar que crezca. ¿Y quién te da a ti ese amor? El Espíritu Santo. Si tú has menguado en el amor, aún hacia ti mismo, hacia los demás, hacia Dios, dile: Señor, aquí estoy, porque yo busco vivir conforme a tu amor. Busquemos lo sagrado, busquemos lo que agrada al Señor y dejemos que el amor de Cristo, como lo manifestó Él a través de esa muerte excruciante, que no hay explicación para dar un término fijo y decir: es que aquí se concreta todo lo que Jesucristo sufrió. Excruciante, casi invivible, insoportable el sufrimiento de Jesús, pero Él lo soportó por amor a ti y por mí. ¿Y quién le dio fuerza en medio de tanto dolor? El Espíritu Santo. Y la última característica que estaré mencionando: Él intercede, Él aboga. Si bien lo vimos cuando que Él escudriña la mente en esos versículos donde dice que Él intercede por nosotros con gemidos indecibles. Romanos 8, 26 al 27. Vamos a volverlo a leer. Dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Él está ahí como tu abogado, como el que le dice: Dios, escucha a este, atiéndele, mira sus lágrimas, mira su lloro, mira sus necesidades. Que de esta manera tú puedas vivenciar cada día esa relación con el Espíritu Santo. Es parecido el hecho de que el Espíritu Santo interceda por ti y por mí, como lo dice Hebreos 7:25, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. ¿Quién? Jesucristo está allí sentado a la diestra de Dios Padre. Él murió y resucitó. Pero como Él está allá, Él te defiende allá. Pero quien te defiende aquí, el Espíritu Santo, trabajan en cadena. Él es tu defensa. Él es el que pelea las batallas. Él es el que está ahí. Él es el que vino a tu corazón después de que tú entregaste tu corazón a Jesucristo. El que puede venir a ti, querido amigo, querida amiga, para que de esta manera esa persona divina mora en ti y nunca jamás vuelvas a decir que estás solo o sola. El día que yo entregué mi corazón a Jesús, ingresó la persona del Espíritu Santo. Tú que eres cristiano, ten en cuenta y recuerda que el Espíritu Santo entró el día que tú entregaste tu corazón a Jesús. Si has llegado a pecar, has hecho algo malo, el Espíritu Santo, por favor, inquiétame y llévame a decirle a Jesús: perdóname, a restituir esa confianza en Él y que Él la restituya en mí para volver a tener comunión íntima con el Padre. El Espíritu Santo sana. Estaremos hablando más de la persona del Espíritu Santo en otros mensajes. Vamos a orar y vamos a decirle: gracias Dios por el Espíritu Santo, gracias a ti Espíritu Santo que eres Dios, por estar ahí, en el amor, en el gozo, en la paz, en la paciencia, en la benignidad, en la bondad, en la fe, en la mansedumbre y en la templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y gracias por toda esa infinidad de regalos que tú me das. Estaremos hablando sobre eso también. Vamos a orar. Padre, muchas gracias por este momento, por este tiempo, por esta oportunidad de conocer más acerca de la persona del Espíritu Santo. Gracias.
Y gracias a ti, Espíritu Santo, por habitar en los corazones que han recibido a Jesús como Señor y Salvador, por quedarte ahí, por permanecer ahí, por ser el que hablas, el que intercedes, el que conoce la mente, el que enseñas, por ser la persona que ministra, por ser esa persona que vive ahí asegurando que cuando partamos de esta vida vamos al reino de los cielos. Muchas gracias por tu divina presencia, Espíritu Santo. Sabemos que eres Dios, conjuntamente con el Padre y con el Hijo. Y gracias por ser lo que eres. Hoy te honorificamos a ti, Espíritu Santo. Y hoy te agradecemos por convencer de pecado, por habernos redarguido y habernos llevado a Jesucristo, a la cruz. Allí postrarnos ante el crucificado para decir, me apeno y ver que moriste por mí. Pero no solamente es ahí ante la cruz, ir a la tumba y verla vacía, e ir a los pies del Jesús resucitado, glorificado, todo inducido por ti. Cuando hablamos con el Padre, es porque tú nos inquietas, oh Espíritu Santo. Cuando leemos la palabra y la entendemos, es porque tú nos la revelas, es porque tú nos iluminas. Muchas gracias, Divino Espíritu Santo. Yo te bendigo, Señor, por este momento. Y gracias por cada persona que aprende a amarte, porque tú amas, porque tú cubres, porque tú bendices y porque hay algo particular entre todo esto. Hacernos reconocer que tenemos a un Dios grande y poderoso que es nuestro Padre, el corazón paternal de Dios en nuestras vidas, para saber que contamos con Él como ese lindo papá o mamá. Esos padres que muchos no han tenido, o que si un día los tuvimos y que un día dejaron de ser y nos quedamos huérfanos, ahora lo tenemos en ti, oh Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Y tú, oh Espíritu Santo, viniste para estar en nosotros y que no estemos huérfanos espiritualmente, ni aún físicamente. Porque si no tenemos a nuestros padres biológicos, nos ha dado personas para que hagan de papá y de mamá a favor nuestro, o que lo hagamos nosotros a favor de otros. Muchas gracias, Divino Espíritu Santo, por este momento especial. En el nombre de Jesús he orado. Gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, que Dios les continúe bendiciendo. Una gratitud muy especial al Espíritu Santo, a través de Jesús, a través del Padre. Mi nombre, Oliverio Rojas.